Ya desde el año pasado venía la evaluación de este examen periódico, esto se hace cada 4 años, y le correspondía el día de ayer al Estado informar cuál de las 274 recomendaciones que hicieron los otros estados pares, 102 países que hicieron observaciones, iba a acatar. El Estado, pues el 64% anunció que iba a acatar esas recomendaciones. Sin embargo, hubo otro número de recomendaciones que la ministra Iris Varela, que fue quien habló por el Estado, anotó que, digamos, el procedimiento de decir que no las está acatando. Entre esas que el Estado pues no está asumiendo, se encuentran recomendaciones muy importantes, como por ejemplo libertad de presos políticos, protección a defensores de derechos humanos, mejorar las condiciones de las cárceles venezolanas, avance del diálogo con todos los sectores, autonomía del Poder Judicial, y además permitir la visita de representantes de la ONU y de la OEA a Venezuela. Por las organizaciones de derechos humanos estuvo también Feliciano Reina, quien pues alertó sobre las graves situaciones que en esa materia ocurren en el país, como por ejemplo la restricción de las libertades de expresión, manifestación, asociación, periodistas y defensores y políticos objeto de discriminación, de criminalización, las personas que son detenidas y denuncias pues, de torturas y tratos crueles, la no independencia de los poderes como el Tribunal Supremo de Justicia, el CNE, la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, el Servicio de Inteligencia Venezolano, el SEBIN, que funciona como un sistema paralelo de justicia. También se recomendó el cesar el uso de justicia militar para procesar civiles. Y otra de las situaciones muy graves, el 82% de pobreza que vive la población venezolana. Recordemos que la pobreza es una de las principales violaciones de derechos humanos. Asimismo, bueno, uno de cada 10 menores de 5 años en 4 estados sufren de malnutrición global infantil aguda. 75% de hospitales públicos no presta servicios adecuados, no hay reactivos, pruebas, insumos. Y además 4 millones de personas desde hace meses no tienen acceso a medicamentos que requieren con urgencia. Por eso nosotros insistimos que además este examen periódico universal no se agota allí. Esto es una evaluación que hacen los propios estados, las Naciones Unidas, cada 4 años y medio, para hacerle seguimiento a aquellos pactos, tratados y convenios suscritos y ratificados por el Estado venezolano. Pero es importante primero resaltar por qué fue la ministra Iris Varela la que tuvo la vocería por parte del Estado venezolano y no el defensor del pueblo, que era quien le competía hacer las declaraciones, la participación. Bueno, debemos recordar que la Defensoría del Pueblo desde el año pasado fue degradada por el Subcomité de Acreditaciones de Naciones Unidas a grado B. Esto significa que no tiene derecho a voto en instancias de Naciones Unidas, y en este caso, a pesar de que en el EPU no se vota, pues no tenía el derecho a la participación. Y esto porque no cumple con los principios de París. Esto significa que la Defensoría del Pueblo, a efectos del subcomité de acreditación, no actúa de forma imparcial ni de forma independiente. Es decir, se le dio un lapso al defensor para demostrar su independencia, y por acción u omisión su Comité de Acreditación de Naciones Unidas considera que no hay una actuación independiente e imparcial de la Defensoría del Pueblo. Por eso vimos a la ministra Iris Varela pues, tomar la vocería en ese espacio de Naciones Unidas. Ahora bien, por mandato de los propios tratados, pactos y convenios que suscribe el Estado venezolano, no debe haber cumplimiento. No es algo que de todas formas sea potestativo o no. Precisamente los estados en el EPO lo que están haciendo es la observación que no cumple con lo que tú mismo suscribiste como Estado parte de Naciones Unidas y las obligaciones que tienes en esa instancia. También por eso desde Provea y 45 organizaciones de derechos humanos en la instancia de la Organización de Estados Americanos estamos solicitando que se continúe con el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana, precisamente porque existen estas violaciones de derechos fundamentales que afectan al país, y que creemos que desde la activación de la Carta se puede resolver vía diplomática, porque hay una especie de matriz de opinión de que la Carta Interamericana resultaría una injerencia, resultaría alguna especie de injerencia de otros países. No, sencillamente allí es un mecanismo de soluciones diplomáticas, de sanciones diplomáticas en el caso de que los miembros partes pues consideren
que debe aplicarse la misma. Sobre todo, pues, como hemos dicho de Provea, que desde el mayo del 2016 ha habido una ruptura del orden del hilo constitucional en Venezuela, desde la promulgación del estado de excepción y emergencia económica, el cual pues vulnera derechos fundamentales, donde se criminaliza a la disidencia, donde se acusa de enemigo interno, de paramilitares, a todo lo que tiene que ver con el derecho a asociación, reunión, manifestación pacífica, y con una prórroga que, por cierto, el día de ayer estaba la ministra Iris Varela en el EPU y justamente el día de ayer se prorrogaba 6 meses más gobernar a Venezuela tras un estado de excepción. Es decir, la regla que es la Constitución Nacional no está rigiendo en ciertas materias de derechos humanos, sino que estamos por una excepcionalidad que rompe el hilo constitucional y lo cual se agrava en octubre, específicamente el 20 de octubre de 2016, cuando se suspende todo proceso electoral en el país a través de tribunales penales que no tienen competencia en la materia electoral, suspendiendo tanto el referéndum revocatorio como las elecciones de gobernadores, que por constitución debe haber hecho el año pasado cada 4 años, y bueno, hasta tanto pareciera que al gobierno le conviniera hacer elecciones, están suspendidas. Por lo tanto, es evidente que existe una ruptura del orden democrático, del hilo constitucional, y esto amerita pues aplicar las sanciones previstas en la Carta Democrática Interamericana. Se está dejando en evidencia la grave crisis que atraviesa Venezuela, se está dejando en evidencia el no cumplimiento de unos pactos y tratados para los cuales el Estado venezolano está comprometido a haber suscrito. Pero además el tema de fondo, en cuanto a lo que se busca, por ejemplo, con la aplicación de Carta Democrática Interamericana, es que sea el soberano el que decida, es que se realicen procesos electorales a los cuales se está obligado. Por ejemplo, desde Provea en el año 2002 se promovió que la OEA participara cuando el golpe de Estado hacia el presidente Chávez, y el propio presidente Chávez en ese momento saludó y estuvo de acuerdo con la participación de la OEA en Venezuela. En el año 2009, ante el golpe de Estado en Honduras, también durante la gestión del presidente Chávez, a través de su canciller Nicolás Maduro, entonces canciller de la República, solicitó la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en Honduras cuando el golpe de Zelaya. Y resulta que ahora en 2017, cuando quien rompe el hilo constitucional es el Estado venezolano, bueno, ahora desde la vocería de gobierno se habla de injerencia, intervencionismo y bueno, y cualquier otra cantidad de descalificaciones, por lo que hay una contradicción en el discurso del propio gobierno en cuanto a los mecanismos de aplicación cuando hay ruptura democrática en otros países y cuando sucede aquí en Venezuela. Digamos, allá la Asamblea, los Estados miembros decidirán pues el tipo de gestiones diplomáticas que se aplicarían en caso de determinar continuar con el proceso de la aplicación, sobre todo los artículos 19 y 20 de la Carta. Lo que se está dejando en evidencia, lo ha dicho el propio secretario general de la OEA, Almagro, es que bueno, no se está cumpliendo pues con los principios democráticos de la Carta y como te decía anteriormente, al final lo que se busca es que sean los propios ciudadanos, el propio pueblo, el propio soberano el que decida electoralmente cuáles las decisiones, el sistema de gobierno que debe aplicarse. Nosotros hemos dicho desde Provea que en Venezuela, a partir de el estado de excepción y luego con la suspensión de elecciones hemos entrado en una dictadura de corte moderno, en una dictadura del siglo XXI. Esto significa que hay un matiz legal o legalista en las decisiones que se toman, pero en el fondo se están rompiendo tanto con la Constitución como los tratados, pactos y convenios internacionales. Por lo tanto, pues es necesaria la restitución del orden democrático del país.